Buenos días, queridos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy voy a abrir una puertita un poco más literaria, mágica de por sí, y que seguramente todos conoceréis, que es el personaje de Merlín. Y hoy quiero compartir con vosotros los orígenes de Merlín. Los orígenes de Merlín están un poquito dispersos, pero hay gente que lo ha estudiado tratando de encontrar el origen de ese mago del que hemos visto unas cuantas películas y del que hemos leído algunos libros. En sus orígenes literarios, el mago Merlín correspondía a la bien conocida figura del druida Mithrin, un personaje presente en al menos 8 poemas galeses, los cuales proporcionan hoy en día interesantes datos sobre la génesis de este mito. Estos tempranos testimonios de la tradición celta se conservan en la actualidad en códices fechados entre los siglos XIII y XV, cuya composición puede remontarse, no obstante, mucho tiempo más atrás, entre los años 850 y 1050. El códice más antiguo, que en español se conoce como el Libro Negro de Carmarthen, en la actualidad el manuscrito Peniarth I de la Biblioteca Nacional de Gales, fue recopilado hacia la segunda mitad del siglo XIII y contiene 3 de estos antiguos poemas que resaltaban sobre todo su faceta de profeta, Merlín como profeta. Mientras Afalenau, los manzanos, describía el lamento de un Merlín loco por el bosque a raíz de los desastres de una guerra, en Saludos Cerdito, Hanenau, se reproducía el diálogo entre Merlín y el animal, en el que ya se emitían aquellas típicas profecías post-eventum, tan emblemáticas del mago y por las que sería tan célebre en la posteridad en el continente. Post-eventum significa en el futuro. El tercer poema, el diálogo de Merlín y Taliesin, relataba una sucesión de profecías emitidas por estos 2 famosos druidas de la tradición celta. Pensar bien que Merlín, además de estas cosas, conocía los hongos mágicos, lo que hoy llamamos alucinógenos, pues es bastante factible, pero mucho. Continuamos con quién era Merlín. El libro rojo de Hergest es un códice escrito entre 1382 y 1410 por 3 copistas profesionales y es conocido como el MS-111 de la colección Jesus Collection de la Universidad de Oxford. En él se recogían otros 2 poemas que también describían la faceta de profeta del druida celta, la conversación de Merlín con su hermana Gidith, compuesta hacia 1077. Merlín contestaba las preguntas de su hermana. Merlín, como reza el título, profetizaba desde su tumba, lugar en el que curiosamente también lo emplaza Ludovico Ariosto en su Orlando Furioso. El 6º poema, Implorando Juventud, se conserva en un manuscrito del siglo XV, el Peniarth MS-50 de la Biblioteca Nacional de Gales, y en él se aludía a la juventud de este extraño personaje. De este mismo siglo databa también el libro de Taliesin, códice probablemente compuesto en el año 930 y conocido como el manuscrito Peniarth 52, también de la Biblioteca Nacional de Gales, que contiene el poema La profecía de Bretaña, en el que se describían alianzas celtas contra los sajones. En él puede encontrarse una sección que reproduce las predicciones emitidas por un Merlín ya por entonces convertido en un profeta arquetípico. Si bien en todos ellos se mencionaba un Merlín caracterizado como un gran profeta, únicamente en Iscolán se revelaron asociaciones entre el protagonista que da nombre a este poema y el demonio, lo que puede considerarse como un antecedente literario de una de las peculiaridades de la vida de Merlín más célebres y explotadas en el continente a partir de los ciclos en prosa, de gran interés incluso para Ludovico Ariosto. Es común, de toda la vida, de siempre, de toda la vida, como dicen aquellos, que cuando ocurre algo paranormal,
o que el poder contrario no lee como positivo, no me va bien a mí, enseguida se le den dotes malignas. En la antigüedad eran demoníacas, en la actualidad son malignas, porque ya cada día hemos abandonado un poquito más este peso de la religión como institución. Esto no quiere decir que el mal no exista. El nombre de Merlín no solo se conservaba en estos poemas literarios, sino que existían además ciertas conexiones de este druida celta con la geografía y las historias galesas. Con respecto a la geografía, su nombre aparecía conectado a la ciudad de Carmarthen, de donde procede el más antiguo de los códices. En cuanto a la historia, la Prophetiae Merlini, las profecías de Merlín, o Libellus Merlin, de Godofredo de Monmouth, sitúan al niño Merlinus en esta ciudad, la más importante de la región de Dyfed, cuyo rey era su abuelo. En cuanto a los otros posibles emplazamientos históricos, Merlín supuestamente participó en la batalla de Amterit en 573, según reza una frase incorporada a los anales Cambriae, que habían sido escritos entre los siglos IX y X por un lector del siglo XII. Esta fue precisamente la premisa de la que partiría Godofredo de Monmouth en su vida de Merlín, completamente dedicada al Merlinus silvestre, muy diferente del Merlinus Ambrosius en sus dos obras anteriores. Para los escritores medievales, la existencia histórica del personaje, como la de otros seres extraordinarios, estaba fuera de toda duda. Merlín tenía que serlo, un personaje real. No se trataba de una convicción intencionada, consciente del peligro de perder veracidad y credibilidad, sino de un proceso inconsciente. Simplemente era una cuestión ajena no solo a sus intereses, sino a su misma mentalidad. Esta optimista confianza de aquellos escritores medievales que otorgaban a la literatura un absoluto rigor histórico se ha convertido en pretexto y modelo para un sector de la crítica contemporánea que, ignorando el desarrollo del estudio sistemático de la historia llevado a cabo durante estos siglos, afirma reiteradamente la historicidad de Merlín, apoyándose en pruebas y razonamientos que no resultan convincentes. Aquí ya no quiero entrar porque desde aquí nos vamos hacia un lugar de interpretaciones de la actualidad, buscando la razón. En resumen, queridos amigos, os dejo con esta mini breve historia que me apetecía hacer hoy, pues una parte lúdica también de este canal, ¿no? Que a mí me gusta, para que sepáis y conocéis un poquito más de quién era Merlín, los orígenes de Merlín, el mago, las setas, los hongos, el demonio, las visiones, un Nostradamus. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.